El problema principal que afectaba a los radiólogos durante más de 60 años no era ver dentro del útero, sino dentro del cráneo. Tan pronto como Röntgen anunció su descubrimiento, los médicos intentaron obtener imágenes del cerebro. Pero el espesor del hueso del cráneo bloqueaba los rayos X convencionales y los médicos debieron recurrir a medios poco convencionales para obtener las imágenes que necesitaban. En esa época a la gente se le hacía un test conocido como neumoencefalograma, algo horrible. Introducían una aguja en la médula y extraían una pequeña cantidad del fluido que rodea al cerebro y a la médula y bombeaban aire allí dentro. Luego sentaban al paciente en una silla y lo movían por todos lados mientras obtenían las imágenes necesarias. Los pacientes terminaban con dolores en el cuerpo y jaquecas. Era un análisis espantoso. Un neurólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Los Ángeles, frustrado por estas técnicas tan dolorosas, estaba convencido de que debía haber una manera mejor. Se llamaba William Oldendorf. En 1959, empleando partes del tren de juguete de su hijo, un viejo pasadiscos y una fuente de rayos gamma protegidos con plomo que había conseguido fundir en su cocina, Oldendorf se propuso probar que había una manera de emplear rayos X para ver a través de los huesos que bloqueaban a los rayos convencionales. La respuesta resultó ser una nueva manera de emplear una vieja técnica llamada tomografía, un sistema de rayos X que obtienen imágenes del cuerpo sector por sector mediante el movimiento del aparato. La tomografía se había empleado con éxito en la década del 30 y en la del 40 para obtener una imagen del corazón debajo de las costillas porque se podían borrar los huesos. Esto se descubrió cuando alguien se dio cuenta de que al obtener una imagen de una mujer embarazada en el momento en que el feto pateaba, no se veía la imagen del feto, o sea que la imagen en movimiento no aparecía en la pantalla de los rayos X. A diferencia de la tomografía tradicional, la máquina de Oldendorf estaba diseñada para recoger datos sobre la absorción de los rayos X y no para tomar una placa. En su modelo, el cráneo está representado por dos círculos concéntricos de clavos. Los dos clavos en el centro representan tejidos sanos y enfermos del cerebro. En la parte externa, Oldendorf había ubicado la fuente de rayos y el detector que escaneaba el blanco a medida que rotaba. La meta de Oldendorf era emplear las mediciones de la absorción de los rayos X recogidos por el escáner para mapear el cerebro y localizar posibles tumores. Sin embargo, dos factores obstruían su camino. Oldendorf no poseía las ecuaciones matemáticas ni las computadoras necesarias para traducir los números recogidos por el escáner en una imagen. En el otro extremo del país, en la Universidad Tufts de Boston, otro científico se encontraba analizando esas mismas fórmulas por su cuenta. No soy un matemático de profesión, sin embargo me gustan las matemáticas. Y al se trataba de descubrir una solución para este problema, yo sentía que debía haber una solución. Cormac comenzó sus experimentos mientras trabajaba en un hospital. Sin embargo, él era físico y no médico. Intentaba ayudar a los médicos a medir la cantidad de radiación que un paciente recibe cuando se emplean los rayos X, no para diagnosticar una enfermedad, sino para curarla. Si se le da demasiado, puedes matar al paciente y causar mucho daño. Y si se le aplica demasiado poco, no matas al cáncer. A medida que iba descubriendo la solución a su problema, se dio cuenta de que las matemáticas que estaba desarrollando podían usarse para crear un mapa de los tejidos a través de los cuales pasaban los rayos X. La única manera de obtener este mapa es medir la absorción a lo largo de varias líneas que atraviesan el cuerpo y así descubrir la absorción promedio a lo largo de varias líneas. Y de la manera en que yo lo veía, es que esto genera un problema matemático, el cual creía que debería haber sido resuelto en el siglo XIX. Era un típico problema matemático del siglo XIX que aparentemente nadie había resuelto. En la década del 60, las computadoras estaban revolucionando a la ciencia. A diferencia de Oldendorf, Cormac sí tenía una computadora para ayudarlo en las matemáticas. Ganó el premio Nobel empleando esta herramienta del siglo XX para resolver un problema del siglo XIX. Irónicamente, el hombre que compartió el premio Nobel con Cormac por su contribución a la creación de la tomografía computada ni siquiera empleó las ecuaciones de Cormac. Como empleado de la gigante industria británica EMI, el ingeniero e inventor Godfrey Hansfield tenía su propia computadora y su propia manera de hacer las cosas. Estaba investigando, simplemente para entretenerme un poco. Pensando en que las computadoras eran maravillosas
Nosotros podríamos, si tuviéramos una caja con algún objeto e hiciéramos lecturas de esa caja en diferentes ángulos, la computadora debería descubrir qué es lo que hay en la caja en 3 dimensiones. La primera máquina que empleamos utilizaba rayos gamma y llevaba 9 días obtener una imagen. No era una fuente muy potente. Entonces fuimos al departamento de salud y pedimos más dinero para comprar un tubo para rayos X. Estábamos buscando cosas para escanear y probamos con riñones, también con hígados y demás. Y alguien, uno de nuestros ingenieros que se encontraba de viaje en los Estados Unidos, consiguió una cabeza en salmuera y la compró. La traía en una caja. Y cuando llegó a Londres, yo recibí un mensaje frenético que decía, estoy en el aeropuerto. Examinaron mi caja con rayos X y me arrestaron. Tuve que ir y pagar la fianza para que lo soltaran. Este es un modelo de laboratorio que fue construido principalmente para demostrar que la técnica era posible. El rayo que provenía del tubo de rayos X atravesaba el objeto y luego llegaba hasta el detector. Se hacía una lectura y esos datos se grababan en una cinta de papel y se enviaban a la computadora para ser reprocesados y convertidos en imágenes. Esta es una imagen incompleta del cerebro, la primera que obtuvimos. Muestra un tumor en el centro y se observa materia gris y materia blanca alrededor de la parte exterior. Pensamos que había pruebas suficientes como para construir una máquina adecuada. La construimos y la presentamos en el Hospital Atkinson Morley. Y recuerdo al primer paciente con el que la probamos. Era una señora, no sabíamos qué tenía. Y cuando obtuvimos la imagen de la computadora, vimos que había un enorme quiste circular en el lóbulo frontal, una protuberancia enorme. Obviamente había algo malo allí. El cirujano que finalmente la operó dijo, es igual a la imagen que ustedes tomaron. Todos pensaban que era verdaderamente sorprendente. Había algunos problemas para mostrarnos las imágenes debido a que los pacientes eran escaneados en el hospital, pero luego había que enviar la cinta obtenida para ser procesada en el centro de la ciudad y entonces había que esperar varios días. Los primeros escáneres eran muy lentos y solo servían para la cabeza. Sin embargo, la demanda era tan grande que los investigadores se ufanaban por descubrir la manera de conseguir escáneres más rápidos y que tomaran imágenes del cuerpo entero. A comienzos de los 70, la doctora Barbara Carter del Centro Médico New England de Boston fue una de las primeras radiólogas norteamericanas en emplear la tomografía computada para ver el interior de una paciente y diagnosticar su enfermedad. Te dije, tiene 3, casi 4. Ya tiene 3. Cuando comenzamos a obtener imágenes del resto del cuerpo, encontramos algunas dificultades con el artefacto que se movía, ya que no había manera de hacer al paciente retener la respiración durante 2 minutos y medio. Entonces comenzaron a mejorar los escáneres y EMI hizo un escáner que operaba en 20 segundos. Ahora estamos tardando apenas 1 segundo. En los escáneres de los tomógrafos actuales de alta velocidad, 900 kilos de metal rotan alrededor del paciente 60 veces por minuto. La computadora es 10.000 veces más rápida que la empleada por Godfrey Hansfield. Sin embargo, el método básico que hace posible estas imágenes es el mismo. En primer lugar, necesitamos una serie completa de rayos intensos paralelos en una dirección dada para obtener una serie de números. A medida que rotamos, obtenemos varias series de números. Entonces, aplicamos nuestra fórmula. Esta fórmula la cargamos en la computadora. Obtenemos los números que estamos buscando, los cuales nos darán la imagen de ese sector. Se requiere la cantidad en cada punto del camino porque eso determinará el tipo de tejido presente en ese sector del cerebro. Podría ser un trozo de hueso, podría ser parte del tejido común del cerebro.
podría ser un tumor, y cada tejido absorbe una cantidad diferente de rayos X. Nuevamente, empleando solo fórmulas matemáticas cargadas en la computadora, se obtienen todo tipo de datos los cuales no pueden ser creados de otra manera, ya que no se puede poner rayos X aquí y un detector en la parte inferior. Sin embargo, gracias a las matemáticas se puede obtener en forma exacta el efecto que se obtendría si se pudiera poner eso en práctica. Y al asignarle a cada uno de estos números una escala de grises, podemos ver claramente que se transforman en la imagen verdadera de luz y sombra, la cual representa el corte transversal del cerebro. Cuando yo era un estudiante de medicina y mientras hacía la residencia, la cirugía exploratoria era muy común. El cirujano abría al paciente, miraba para descubrir qué era lo que estaba causando dolor, si había una obstrucción intestinal u otra cosa. Y muchas veces no se encontraba nada. Se suturaba al paciente de nuevo y se le administraba anestesia general. Implicaba un riesgo. Entonces, en muy poco tiempo hemos reemplazado con una máquina un procedimiento muy peligroso que la mayor parte de las veces resultaba infructuoso.